¿Se puede revertir una caries en casa? La respuesta incómoda es esta. A veces puedes frenar el inicio del problema, pero si ya hay un agujero, dolor o una zona oscura hundida, no estás curando una caries en casa. Estás ganando tiempo mientras el diente sigue perdiendo estructura. Y aquí empieza la confusión que engaña a miles de personas. No es lo mismo una mancha blanca inicial, donde el esmalte empieza a perder minerales, que una cavidad real, donde el diente ya fue destruido. La primera puede controlarse. La segunda no se reconstruye con recetas caseras. Y si entiendes esta diferencia, puedes salvarte de convertir una simple lesión inicial en una restauración, un tratamiento de conducto o incluso una extracción. La mayoría busca cómo curar una caries en casa cuando ya sintió algo raro. Una punzada al masticar, sensibilidad con agua fría, una mancha oscura, un pequeño hueco o un sabor desagradable que no desaparece. Y el problema es que Internet responde justo lo que la persona quiere escuchar. Bicarbonato, aceites, enjuagues fuertes, mezclas caseras, trucos rápidos. Pero el diente no funciona así. Un diente no es una pared que se pinta por encima. Es una estructura mineral viva en equilibrio constante con la saliva, la placa bacteriana, los ácidos y los alimentos que consumes cada día. Cada vez que comes azúcar o carbohidratos fermentables, las bacterias de la placa producen ácidos. Esos ácidos bajan el pH alrededor del diente y empiezan a disolver minerales del esmalte. Pero aquí viene lo importante. Al principio, ese daño puede ser microscópico. No hay agujero, no hay dolor. A veces solo aparece una mancha blanca opaca, como si el esmalte hubiera perdido brillo. Esa es la ventana de oportunidad. Ahí todavía no hablamos de rellenar un hueco, sino de devolverle al esmalte condiciones para remineralizarse. Saliva, flúor, higiene correcta, control de placa y reducción de azúcar pueden inclinar la balanza a favor del diente. Pero si el proceso continúa, esa zona débil se rompe y cuando aparece la cavidad, la historia cambia por completo. El error más peligroso es pensar que si no duele, no es grave. La caries casi nunca empieza gritando. Empieza en silencio. Primero hay desequilibrio. Demasiados ataques ácidos, demasiado tiempo con placa pegada, demasiada frecuencia de azúcar, poca limpieza entre dientes, saliva insuficiente o una rutina que parece correcta pero no remueve lo que debe remover. Luego aparece la desmineralización. Después, si no se corrige, llega la cavitación. Y cuando el diente ya tiene una cavidad, ningún remedio casero puede volver a levantar la arquitectura perdida del esmalte. Puedes mejorar la higiene, puedes reducir el avance, puedes disminuir irritación, puedes enmascarar síntomas durante un tiempo, pero no puedes reconstruir en casa una parte del diente que ya se perdió. Por eso algunas personas se confunden. Ven que una mancha inicial mejora con flúor y buena higiene y creen que la caries se curó sola. No exactamente. Lo que mejoró fue una lesión inicial no cavitada, pero si hay un agujero, si se engancha comida, si la zona está blanda, si duele al masticar o si la sensibilidad es intensa, ya no estás en el mismo escenario. Ahí el dentista necesita evaluar, retirar tejido dañado si corresponde y restaurar el diente para sellarlo, porque una cavidad abierta funciona como una puerta, deja entrar bacterias, retiene alimento y permite que el daño avance hacia la dentina y más tarde hacia la pulpa, donde están los nervios y vasos sanguíneos. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere decir de forma clara. Lo que puedes hacer en casa no es curar una caries formada. Lo que puedes hacer en casa es cambiar el ambiente que permitió que esa caries apareciera. Esa diferencia lo cambia todo. Si estás en una fase inicial, tu objetivo es detener el desequilibrio. Cepillado correcto con pasta fluorada, limpieza interdental, menos frecuencia de azúcar, agua después de comidas dulces, evitar estar picando todo el día, revisar manchas blancas, controlar zonas donde se acumula placa y acudir al dentista antes de que duela.
Eso puede impedir que una lesión inicial avance, pero si ya existe cavidad, el objetivo ya no es esperar un milagro, es actuar antes de que el tratamiento sea más invasivo, porque una caries pequeña puede terminar en una restauración simple. Una caries que llega profundo puede terminar en conducto. Una infección avanzada puede terminar en absceso, inflamación, dolor intenso o pérdida del diente. Y hay algo todavía más engañoso. A veces el dolor disminuye, la persona piensa, mejoró, pero en algunos casos, cuando el dolor desaparece después de haber sido fuerte, no significa victoria. Puede significar que el nervio está dejando de responder. Por eso esperar a que el cuerpo avise con dolor es una mala estrategia. El dolor no es el inicio de la caries. Muchas veces es una señal tardía. La verdadera pregunta no es, ¿puedo arreglarlo en casa? La pregunta es, ¿en qué etapa estoy? Si es una mancha blanca inicial, hay margen para fortalecer y controlar. Si es un hueco, una sombra profunda, dolor al morder, sensibilidad persistente o mal sabor, ya no deberías negociar con recetas caseras. Deberías confirmar el diagnóstico y cerrar la puerta antes de que el problema baje más. Así que sí, en casa puedes hacer muchísimo por tus dientes. Puedes cortar el combustible de las bacterias. Puedes remover mejor la placa. Puedes usar flúor de forma correcta. Puedes proteger el esmalte antes de que se rompa, pero no confundas prevención con reparación, no confundas una lesión inicial con un agujero y no confundas dejó de doler con se curó, porque la caries más peligrosa no siempre es la que duele más, sino la que avanza mientras tú todavía crees que tienes tiempo. Y si en tu caso ya apareció dolor, sensibilidad fuerte o una molestia que va y vuelve, entonces necesitas ver el siguiente video que está apareciendo en pantalla, porque ahí te voy a mostrar qué puede estar pasando cuando la caries ya dejó de ser silenciosa y qué puedes hacer antes de llegar demasiado tarde.